Hoy es la última clase. Vamos a ver lo que son los empujes de tierras. Y vamos a poner esto aquí abajito para poder ver los diálogos. Presento este y este que está aquí. Ahora sí. ¿Sí ven todos la pantalla de AutoCAD? Sí, profe. Sí, Y también ven ustedes lo que es el archivo de Excel. sí, Bueno, los dos. nosotros acabamos de ver todo esto, son las cargas muertas, cargas vivas, frenaje, fricción, el peso del estribo. Vimos lo que es viento de las tres, superestructura, subestructura, carga viva. Sí, y ahorita estamos viendo empujes de tierras. Para empujes de tierras yo les había comentado que podemos usar un valor promedio, son aproximadamente como unos 40, 30 valores, pero todos son muy parecidos. Este es un promedio de todos ellos, considerando suelos cohesivos o suelos friccionantes. Es una constante que nosotros podemos tomar. La constante K es el producto de ese valor, que es un valor que da el de mecánica de suelos, multiplicado por gamma, que es el peso específico del terraplén. Ahora bien, nosotros habíamos quedado que teníamos este estribo, en los cuales nosotros vamos a tener una serie de empujes que le vamos a considerar 1.20 por carga viva. Sí, es una situación que tenemos, ¿sí? Eso viene en la normativa. Y luego Profe, tenemos nosotros las diferentes profundidades. En este caso, como nosotros tenemos toda una pared, entonces tenemos que calcular nosotros el empuje de dos triángulos. Estos dos que yo tengo aquí, lo vamos a cambiar a... ¿Dónde estabas? Aquí, aquí. Lo voy a cambiar a color amarillo. Esto nosotros lo podemos cancelar. profe, Sí, dígame. perdón que lo interrumpa. Hay varios compañeros que quieren ingresar aún, Les damos la oportunidad. A ver, permítame por tantito, favor. déjeme terminar esto y les doy acceso. Sí, A gracias. ver, les doy acceso a la situación de aquí. A ver, déjenme ver dónde ando. Ahí sí. Estamos. Ok, les damos acceso a todos. Bien. Me regreso yo. Ok. Nosotros en este caso tenemos toda una pared, tanto el diafragma como la corona, el muro y la zapata están en todo el ancho del puente, o sea, en el desarrollo del estribo, que son 12.80. Y entonces nosotros podemos englobarlos en dos empujes, el empuje E1 y el empuje E2. Y entonces lo que hemos calculado con esta situación, que es la multiplicación de K, K es el producto de K minúscula por gamma. Y entonces nos da 0.458. Y entonces, si a ese valor nosotros lo multiplicamos por las diferentes profundidades de 1.20, 6.20, 5 metros y 10.89, vamos a tener una serie de presiones a esas profundidades. Nosotros comentamos que le íbamos a dar una sobrecarga de 1.20 debido a la carga viva, y que esa sobrecarga iba a tener una influencia a partir de la superficie de rodamiento a 5 metros de profundidad. A partir de los 5 metros de profundidad, esa sobrecarga ya se diluye y entonces podemos tomar la presión a partir de la superficie de rodamiento hasta la profundidad del estribo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una serie de presiones.
La clase pasada yo les comenté que un volumen de presiones es una fuerza. Y entonces, si a este volumen nosotros le aplicamos la fórmula del trapecio, que es la base A más la base B entre 2 por la altura, yo voy a tener un área. Si esa área la multiplico por 1 metro de profundidad, visto el estribo que es en la dirección perpendicular al plano de la pantalla que ustedes están viendo, yo obtengo una presión de 8.466 toneladas por metro lineal. Si a esto yo lo multiplico por 1280 y luego lo divido entre 1280, bueno, pues ya no tiene caso multiplicarlo por 1280. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por 1 metro. ¿Sí queda claro? Sí, Aquí profe. podemos poner un renglón. Insertamos un renglón y podemos poner arriba es determinación de los empujes. Aquí podemos poner determinación de las fuerzas por los ¿Quién te empujes. pasa tu ¿Sí? huesito? ¿Mande? Sí, dígame. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ya tengo aquí los empujes. Lo que nosotros ahora necesitamos es determinar los brazos de palanca de esos empujes. La vez pasada yo les comenté que si ustedes sabían sacar el centroide de un trapecio. El centroide de un trapecio, vamos a hacerle aquí un espacio. Vamos a insertar y aquí le vamos a poner el D1 para dejarlo todo con sus correspondientes. Entonces, si yo selecciono la casilla donde yo determiné, la fórmula que aparece ahí es la fórmula del área de un trapecio, que es la base de A más la base de B multiplicada por 0.5 multiplicada por la altura. Y entonces yo tengo que ahora para determinar su brazo de palanca, yo necesito, si nosotros lo queremos con respecto a la parte de abajo, que es lo que nos interesa, entonces yo tengo que decir que son 2 veces 0.549 más 2.837. A eso lo vamos a dividir entre la suma de 0.549 más 2.837 y a eso nosotros lo vamos a multiplicar por 1/3 de esa altura, que son los 5 metros. Estoy en esta figura que tengo aquí. La voy a subrayar para que ustedes lo vean. Tengo aquí, vamos a escoger una Shure, vamos a escoger un color. ¿Qué color les gusta? Digamos un color, vamos a ver más colores. Digamos este color, un color magenta. Sí, y seleccionamos nosotros, en este caso mejor lo pedimos con un pic, que sería esta parte de aquí, y le damos un porcentaje de 0.1. Ahí está. Nosotros tenemos esa área que la vamos a multiplicar por 1 metro de profundidad y son esos 8 toneladas. Y entonces aquí nosotros vamos a tener que este va a ser el empuje E1. Aquí vamos a tener nosotros el E1. Y entonces la fórmula que nosotros estamos aplicando, que es la que está aquí abajo, es la distancia a este punto, pero no lo queremos aquí en la base de ese trapecio, sino lo queremos hasta abajo, hasta el punto A. Y el otro empuje que nosotros tenemos, pues realmente no necesitamos tenerlo
hasta abajo. Entonces, si nosotros tenemos varios empujes, podemos determinar los siguientes valores. Me voy a regresar a la hoja de Excel y entonces aquí vamos a poner la fórmula del trapecio, del primer trapecio que nosotros tenemos. Entonces dice que es paréntesis, que es este, por 2, cerramos paréntesis, lo sumamos al valor de abajo, lo cerramos todo eso en un paréntesis, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la suma del primero más el segundo. Ahí está la fórmula, ¿sí? Y todo esto lo vamos a dividir, no, perdón, lo vamos a multiplicar por 1/3 de la altura. ¿Cuál es el tercio de la altura? Tenemos este valor, vamos a abrir otro paréntesis, que es este valor, aquí, que sería el valor de aquí, 6, menos 1,20, que es la altura que nosotros tenemos, y todo eso lo vamos a cerrar en un paréntesis, y lo vamos, perdón, lo encerramos en un paréntesis y lo vamos a dividir entre 3. Esto le cerramos un paréntesis y lo cerramos aquí el paréntesis. ¿Sí? ¿Correcto? Y entonces nosotros vamos a tener, ¿qué hice? ¿Por qué no quieres? Algo me falta. La celda muestra 2. Este es este, más este, dividido entre este más este. Por ahí me está fallando un y todo esto lo englobamos en un círculo. Para evitarlo, Creo que le falta un paréntesis al principio. uno, ¿verdad? Sí, perdón. Le quitamos un paréntesis. Ya vino. Este es el que está faltando. Suprimir. Es este más este. Este estaba bien aquí. Este se cierra con este. Y luego tenemos todo esto. Es hasta aquí. Correcto. Y luego tenemos aquí lo podemos eliminar. Creo que me excedí en paréntesis. Ahora sí ya. Ahí está. Tenemos 1.937. Pero a ese valor le vamos a sumar nosotros el valor de 5.89 para tenerlo hasta abajo. ¿Sí queda claro? Perdón, vamos a pasarlo para acá. Vamos a ponerlo ahí, pegar. Y aquí le vamos a poner 5.89. ¿Correcto? Y entonces la distancia de B es este más este para tenerlo hasta abajo. Y entonces esto está dado en metros. Vamos a eliminar aquí un renglón. Más bien, sí, vamos a eliminar estos dos. Ok. Y entonces vamos a sacar ahora el segundo valor. El segundo valor que nosotros tenemos, que es vamos a copiarlo.
Vamos a copiar los dos de una vez. ¿Sí? Es copiar y lo pegamos aquí abajo. Y entonces el segundo valor que nosotros tenemos es el valor de arriba, que en este caso es este valor, multiplicada por 2 y sumado con el valor de abajo, que es con este. Y a esos dos nosotros los vamos a replicar aquí. Es este, que sería este, más este. Sí, y a eso nosotros vamos a tener el valor total, que sería este, menos este valor que yo obtengo aquí. Y aquí le sumamos 0. Y entonces el valor que yo obtengo aquí es este más este. Y ya tenemos ahí la ecuación. Entonces tenemos que estos son metros. Aquí son metros, perdón, metros y metros. Y entonces ya tenemos nosotros los valores de los empujes activos. Aquí determinación de los empujes de tierra, vamos a completarlo, van a ser los activos. Activos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Necesitamos nosotros determinar los empujes de tierras pasivos. En este caso podemos copiar. Vamos a ponerlos aquí. En este caso vamos a poner los empujes de tierra pasivos. Disculpe, profesor, dice un compañero que se lo deje entrar. En cuanto a los empujes de tierras pasivos, vamos a tener el valor de K, pero aquí va a ser el inverso. Vamos a tomar esto. Nada más son dos valores. Déjenme copiar. Disculpe, Y los vamos a pegar aquí. Y entonces este valor lo vamos a tomar como 1 entre K. Y entonces tenemos este valor que va a ser más 1 entre K. Entonces, este va a ser el valor que nosotros vamos a tener para los empujes pasivos, que es el inverso del empuje que nosotros tenemos. Y entonces el valor de K se convierte en 5.594. Y entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la profundidad? Nosotros tenemos que el primer valor es 0 y el segundo valor, ¿cuánto es? Es la altura que nosotros tenemos en la parte frontal de nuestro estribo, que sería esta altura que tenemos de aquí a aquí, que van a ser 2.93. Son 2.93. Entonces vamos a tener en la parte de enfrente un triángulo. Vamos a separar un poquito más esto y vamos a tener aquí un triángulo que va a estar formado de esta manera. profesor. Vamos a ponerlo en color amarillo para que ustedes lo vean. Vamos a tener un triángulo de empujes pasivos de esta manera. Vamos a ponerlo en color amarillo, que sería, perdón, en color amarillo. Un compañero está pidiendo unirse. Pidiendo unirse, ahorita lo agregamos. Permítame tantito. Vamos a ver. Ahora sí. Pues no era uno, eran varios. Sí. Listo, ya los agregamos. Me regreso a la hoja de cálculo. Y entonces nosotros tenemos que del archivo de AutoCAD tenemos dos triángulos.
o dos partes. La parte en el respaldo del estribo, que son los empujes que hemos calculado, y ahorita vamos a calcular el empuje pasivo que está en la parte de adelante del estribo, que se van a contrarrestar. Y entonces aquí el empuje lo podemos sacar, que es el E3, es esta parte de aquí, para llevar nosotros una nomenclatura, ¿sí? En este caso, pues está muy fácil. ¿Por qué? Porque es el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Y entonces nosotros tenemos que es este valor que va a ser multiplicada por su altura, y todo eso lo vamos a dividir o a multiplicar por 0.5, ya sea que lo dividamos entre 2 o que lo multiplicamos por 0.5. Y entonces aquí lo que tenemos... ¿Mande? Porque K ya vale más ahí, ¿no? Sí, nosotros estamos tomando el inverso de K minúsculo. Ajá, pero me refiero que en la tablita de abajo K vale todavía .458. Ahorita lo O sea, cambiamos. No se preocupe. Todo fuera como cambiar un número. Ahorita lo cambiamos. Permítame. En este caso, K vale 120. No, ese era el de abajo, era 21. Ahí está. Y esto lo llevamos hacia abajo. Este es el valor que nosotros vamos a tener. Y entonces estos son toneladas por metro. De antemano ya lo estoy multiplicando por 1 metro de profundidad, ¿sí? Estoy determinando su área y multiplicándolo por 1 metro de profundidad. Recuerden ustedes que un volumen de esfuerzos es una fuerza. Y entonces aquí vamos a tener que B3 va a ser a 1/3 de la altura que nosotros tengamos. Aunque nosotros tenemos una fuerza mayor, realmente su brazo de palanca es muy bajito. ¿Por qué? Porque es 1/3 de la altura del triángulo. Sí, que son de 0.97. Sí, vamos a redondearlo a 2 decimales. Para no manejar con tantos números, ¿sí? Ahí está. Sí, estos son metros. Es muy importante que nosotros a todas las fuerzas y elementos mecánicos les pongamos unidades. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros tenemos aquí ya los empujes. ¿Qué es ahora lo que nos hace falta? La determinación del coeficiente sísmico. Es... la determinación del coeficiente sísmico. Para la determinación del coeficiente sísmico, nosotros vamos a irnos a la normativa. Déjenme salvar el archivo y déjenme abrirlo en internet. Los voy a minimizar, por favor, y voy a abrir internet. Ok, vamos a poner www.imt.normas. Déjenme hacerlo grande. IMT, aquí estamos. Aquí nos vamos, si están viendo internet, normativa de la infraestructura. Aquí nos vamos, nos abre en este capítulo
Nos vamos a carreteras. En cuanto a carreteras, nos abre este cuadro de diálogos. Nosotros tenemos introducción, legislación, proyecto. Nos vamos a proyecto. De proyecto nos vamos a proyecto de puentes y estructuras similares. Y de ahí nos vamos nosotros aquí al primer capítulo. Y ahí en el primer capítulo nosotros nos vamos a sismo. Y en sismo pedimos ver la normativa. Aquí en la normativa dice, esta norma contiene los criterios generales para determinar las cargas eventuales diversas a la acción de los sismos que actúan en puentes y estructuras similares, conforme a lo indicado en el punto A del párrafo E.4.1.1 de la norma NPRY CAR 6-01-001. Ejecución de proyectos nuevos, puentes y estructuras similares de la fracción 1F de la normativa de cargas y acciones. Y entonces aquí viene la clasificación, vienen los diferentes tipos, tipo A, tipo B, tipo C. Y luego después de eso viene según su comportamiento sísmico. Con menos de 6 claros, si son continuos, los esviajamientos, vienen las referencias, vienen estructuras similares, aquí están cargas y acciones, combinaciones de cargas, que es lo que yo les pedí que leyeran, consideraciones previas, regionalización sísmica, que es lo que vamos a ver. Este es el inciso D1, es la importancia para ver los diferentes zonas. Tenemos diferentes, es A, B, C y D. Y luego tipos de suelos, el tipo de suelo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todo esto yo se los pedí que ustedes lo leyeran. Y entonces tenemos aquí la República Mexicana. Tenemos la zona A. La zona A es la zona que es asísmica. En pocas palabras, que no tiembla. ¿Sí? Hay estos gentes que viven en el estado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y una parte de Chihuahua, que es esta parte de aquí, no saben lo que son sismos. De hecho, la gente cuando viaja por primera vez a la Ciudad de México y sienten lo que es un temblor, se espantan mucho e inmediatamente se regresan a su tierra. No son como nosotros, ¡ay, está temblando! ¡Qué chido!, ¿no? Bueno, y luego tenemos nosotros la zona B, que ya tenemos una influencia, que tenemos lo que es, está considerado, por ejemplo, la zona B. Dentro de la zona B tenemos la zona E. La zona E es particular del Distrito Federal. Ustedes ven que, por ejemplo, la hermana República de Yucatán, que es Quintana Roo, Yucatán y Campeche, una partecita de Tabasco, hasta Tabasco no sienten los temblores. Sí, y luego viene la clasificación B, que tenemos en la parte izquierda, que es Chihuahua y Sonora, y luego bajamos un poquito entre Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes, una parte de Puebla, una parte de Veracruz, que tenemos la zona B. Luego tenemos la zona C. La zona C, ahí sí ya normalmente la gente ya siente los sismos. Por ejemplo, en la parte donde está Tijuana, Mexicali y una parte de Sonora, antes estaba con una clasificación C, sin embargo, ya aislaron una parte. Eso es debido a la falla de San Andrés, ¿sí? Las líneas y las fronteras constantemente las están revisando y en unas pues las rectifican y otras las ratifican.
Y entonces, actualmente esta es la zonificación. Tenemos la zona C, que es la zona de la transición. Y luego tenemos nosotros la zona muy problemática, que es la costa chica y la costa grande de Guerrero. Tenemos Oaxaca, tenemos en la parte de Chiapas, ustedes, por ejemplo, lo pueden ver que tenemos 3 zonas, la zona B, C y D. Y entonces nosotros tenemos que ubicar en dónde está localizado nuestra estructura. Y entonces, si la estructura por casualidad, según el dedazo, queda exactamente en la frontera o en la línea, pues entonces tomamos la zona más desfavorable, ¿sí? Este es en cuanto a la zonificación de los sismos en la República Mexicana. Cada país tiene su propia zonificación. Hay algunos que no ni siquiera tienen, pero en fin, lo agarran parejo. Y entonces, esto es para la República Mexicana. Y entonces nosotros seguimos viviendo aquí. Y aquí dice determinación de las cargas por sismo. Tenemos el método simplificado, que es lo que estamos viendo. Luego viene el método cuasi dinámico, el método dinámico y métodos experimentales. Del segundo, tercero y cuarto se hacen con programas de análisis. El método simplificado aquí viene donde hay que determinar el periodo, ¿sí? Si ese periodo está diferente a la tabla donde vamos a sacar los diferentes valores, eso significa que el puente no entra en resonancia, que es la fuerza sísmica equivalente. Aquí la están metiendo en kilonewtons. Luego viene la ordenada máxima del espectro sísmico, que es el coeficiente sísmico directamente correspondiente a la zona sísmica donde se ubica la estructura y el tipo del suelo en que se desplanta y que se obtiene de la tabla 1 de esta norma. Es un valor adimensional. Luego viene el factor, el factor de comportamiento sísmico que se obtiene como le indica en la cláusula K de esta norma adimensional. Y luego viene lo que es el peso de la estructura. Entonces, esto es para determinar la fuerza S. Y entonces, aquí viene el método cuasi dinámico, viene el periodo de vibración de la estructura, donde nosotros tenemos el peso de la estructura en kilonewtons, que es multiplicado, es dividido entre K, que es la rigidez de la estructura, ¿sí? La raíz de eso y multiplicado por 0.2. Tenemos el periodo de vibración. Y luego nosotros tenemos la fuerza sísmica de lo que tenemos y el desplazamiento de la estructura. Luego fuerza equivalente, aquí tenemos el otra situación. Y esto es para calcular el espectro sísmico cuando nosotros lo metemos en algún programa, ¿sí? Y entonces por fin llegamos a lo que queríamos, el método dinámico, el análisis nodal espectral que se hace con programas, o el análisis, es abajito, o el análisis de paso a paso, métodos experimentales y el espectro. Y por fin llegamos nosotros a lo que es el espectro sísmico, que es a lo que nos interesa. Nosotros tenemos aceleración contratiempo. Y aquí tenemos ya los diferentes valores. Aquí están los valores. Es la zona A, B, C, D y E. Y tenemos los diferentes tipos de suelos. Normalmente el tipo de suelo 1 es para cimentaciones superficiales, para el tipo 2 es para cimentaciones profundas y para el suelo tipo 3 son para aquellos donde tenemos grandes espesores de arcillas o de limos arenosos y toda esa clasificación. Para eso necesitan ustedes leer esta norma. Y entonces tenemos la aceleración. Entonces, dependiendo en dónde está nuestro puente, son los valores y el tipo de suelo es el valor que le vamos a dar a A0. Y luego tenemos el que es el valor directo, que es el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico es este valor que está comprendido hasta aquí arriba. Aquí está el valor de C, tenemos el valor de A, tenemos el valor de TA y TB.
y luego tenemos una trayectoria aquí, que esa trayectoria está en función de R, que puede ser a la medio, a la 2/3 o 1, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos. Cuando es 1, en lugar de tener una parábola, es lineal, es recto, ¿sí? Y entonces esto es lo que se conoce como espectro sísmico. Ese espectro sísmico nosotros lo podemos calcular con estos parámetros que están aquí. Si T si T que estamos tomando el tiempo es 0.1, 2, 3, si T es mayor que 0 pero es menor que TA, eso significa que estamos en este rango, en este rango lineal. Y luego viene si T es mayor que TA pero menor que TB, A vale C, que es en este rango que nosotros tenemos aquí, que es el intervalo de resonancia. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que las estructuras no tengan ese mismo intervalo de periodo, porque si no entran en resonancia y entonces, ¿ustedes han visto ese video del puente de San Francisco? Que empieza a temblar y empieza a amplificarse la caída hasta que se cae el puente colgante. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Bueno, por ahí búsquenlo en internet y van a ver que el puente, en lugar de disminuir el movimiento, se va amplificando hasta que se cae en pedazos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el puente tenía el mismo periodo que el sismo que sucedió y eso provocó su caída. Y luego viene cuando T, aquí tenemos, cuando T es mayor que TB, y entonces entra aquí la función de R, que es elevado a la 1/2, a la 2/3 o 1. Ahora bien, nosotros, como vamos a calcular el coeficiente en el método simplificado, necesitamos ver el tipo de suelo y la zona. A ver, veamos en dónde andan. ¿A quiénes de ustedes les gustaría en qué zona se encuentra nuestro puente? ¿Alguien puede decir algo? De la República Mexicana, ¿dónde les gustaría que estuviera? ¿En Oaxaca? ¿Por qué se va hasta lo más grave? Oh, Luego. Bueno, está bien en Oaxaca. Ahora, de Oaxaca tiene 3 zonas. ¿Cuál de las Nuevo 3? León. ¿Mande? Nuevo León no pasa nada, hijo. En Nuevo León no pasa nada. Bueno, de todos modos hay un valor, ¿no? Todos tienen valor. Unos más grandes, otros más pequeños. Bueno, como no se deciden, yo voy a tomar mi dedito y voy a escoger. A ver, déjenme regresarme a la normativa. En la ¿Les D. parece bien? A ver, déjenme ver dónde está la República. Aquí está la República Mexicana. Digamos que están, ¿qué les parece a ustedes? Déjenme ver cómo está. En Michoacán o en Jalisco, que está en la zona C, ¿sí? Que está por aquí nuestro puente. Sí, en Michoacán. Órale, vamos a ver que está nuestro puente, lo ubicamos y está en la zona C. Cuando está en CAI, nosotros determinamos que está exactamente sobre una frontera, se toma la más desfavorable, ¿ok? Entonces, en este caso, supongamos que quedó en la zona C. Vamos a ver, regresamos a nuestra memoria de cálculo. Aquí el puente se encuentra en la zona, y aquí vamos a poner en la zona C. ¿Sí? Tipo de suelo. Vamos a hacer, como nosotros estamos haciendo una situación superficial, eso significa que le toca el tipo de suelo 1. ¿Sí? El tipo de suelo 1.
Entonces, por consiguiente, C es igual a, me regreso a la normativa, y entonces nosotros estamos en el tipo, en la zona sísmica C, el tipo de suelo 1. Y entonces el valor de C vale 0.36. Aquí es 0.36. Lo vamos a centrar. Correcto. Y entonces, por consiguiente, factor de importancia. Perdón, está acá. Factor de importancia es 1.5. Y ustedes me van a decir, maestro, ¿de dónde sacó eso? Ahorita lo vamos a ver. Me regreso a la normativa y aquí arribita, donde dice espectro sísmico, aquí dice para estructuras tipo A, los valores AC1 y C de la tabla se multiplican por un factor de importancia de 1,5. Aquí está el factor de importancia que estoy yo aplicando. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que nosotros estamos proyectando son de vital importancia. ¿Por qué? No vamos a permitir de que se corte la comunicación en la República Mexicana. ¿Cómo damos acceso a toda la República Mexicana? A través de las carreteras, y los puentes son parte de las carreteras. Entonces no nos podemos dar el lujo, porque si no, no sé si a ustedes les tocó vivir la situación de los casos eventuales que pasaron en el Pacífico, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que vinieron situaciones sísmicas y meteorológicas donde se cayeron muchos puentes y muchas poblaciones quedaron incomunicadas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó o qué hizo el gobierno? Empezaron a aplicar el programa D3 o DN3, perdón, que es la situación de las Fuerzas Armadas para el auxilio de la población. Entonces, muchas de estas poblaciones tuvieron que ser abastecidas vía aérea. ¿Qué quiero decir? Que mandaron helicópteros y mandaron aviones de carga para mandarles alimentos. Entonces, los puentes son de real importancia. ¿Ok? Entonces, me regreso yo otra vez. Nosotros vamos a tener aquí, ya tenemos la importancia. ¿Qué es lo que nos hace falta? La ductilidad. Y la ductilidad, ductilidad. Y en la ductilidad vamos a tener dos coeficientes. Uno para la superestructura. Perdón, ¿dónde ando? Estoy aquí. Y otro para la subestructura. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a tener el valor de Q. El valor de Q aquí está. Vamos a ponerlo, sí, ahí lo vamos a dejar. El valor de Q. Mejor hagamos aquí. El valor de Q y el valor de su estructura. El valor de Q. Y ese valor de Q, ¿en dónde lo sacamos? Viene en la norma. ¿Dónde quedaste? Aquí está. ¿Dónde viene ese valor? Viene aquí abajito. Aquí están los valores de Q. Dice, los valores del factor de comportamiento sísmico Q.
Luego mencionan aquí características de la estructura. Estructura cuya superestructura forma un marco dúctil con los elementos de la subestructura, ya sean de concreto reforzado, preesforzado o acero estructural. ¿Eso qué significa? Significa que tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, nosotros formamos marcos. Es un valor que le da de 4. Dice, para el cálculo de fuerzas transmitidas por superestructuras a la subestructura, cuando la primera se apoye libremente en dispositivos de neopreno. ¿En qué estamos apoyando nuestras traves? Es pregunta. ¿Alguien me puede decir? Exactamente, en apoyos de neopreno. Entonces tenemos que dar el valor de 4. Y luego dice ahí abajo, en ese mismo inciso, dice, para el cálculo de fuerzas generadas por la subestructura en elementos formados por marcos dúctiles. Entonces, longitudinalmente no forma marco nuestro puente, pero sí está apoyado sobre apoyos de neopreno. Y en el sentido transversal no está formado por un marco, pero sí por un muro. Luego vamos a ver lo que le corresponde a la ductilidad 2. Dice, estructuras en las fuerzas sísmicas es resistida por una sola columna o pila continua en el tablero de la superestructura. Para el cálculo de fuerzas transmitidas por superestructura a la subestructura, si los dispositivos de apoyo ya no existen o son de otro tipo diferente al neopreno. Para el cálculo de fuerzas generadas por subestructuras en elementos tipo muro o en columnas aisladas de concreto reforzado. ¿Qué significa? Significa que el muro va a trabajar como péndulo en el sentido longitudinal. Hagan de cuenta que ustedes ponen su brazo y en dirección izquierda-derecha esto va a tender a moverse. Entonces forma como un péndulo. Entonces hay que darle la ductilidad de 2. Y por último viene la ductilidad de 1 para el cálculo de fuerzas generadas para la subestructura en elementos de mampostería. ¿Sí? Ya luego vienen aquí lo que son combinaciones de efectos sísmicos, que es lo que yo les platicaba. Cuando nosotros consideramos el 100% en una dirección y el 30% en otro y viceversa. El 100% transversalmente y longitudinalmente el 30%. Aquí vienen las situaciones de la nomenclatura y la norma. Y entonces, si nosotros nos regresamos a nuestra estructura, aquí va a tener la ductilidad de 4 y aquí va a tener la ductilidad de 2. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que podemos poner déjenme cerrar la normativa, lo voy a cerrar. Antes que nada, aquí está la fórmula. ¿Dónde estabas? ¿Dónde quedó? Ay, Dios mío. No me acuerdo dónde quedó. No la encuentro. Estos son apoyos Gerber. Aquí está para el dimensionamiento, miren. Por ahí viene la fórmula, ahorita se las escribo. No la encontré. Bueno, ahí se las dejo a ustedes de tarea, pero la fórmula es de lo siguiente. El coeficiente sísmico
es igual a ¿qué? Al coeficiente básico multiplicado por el factor de importancia dividido entre Q. Ese es el factor. Entonces tenemos para la superestructura un valor. Esta vamos a ponerlo atrásito. Entonces el coeficiente sísmico es igual. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de 36 que es multiplicado por 1.5 y dividido entre 4. Ese es nuestro coeficiente. Y para la subestructura el coeficiente sísmico, ay Dios mío, es igual a este multiplicado por la importancia y dividido entre 2. Y ahí tenemos ya nuestros dos coeficientes sísmicos para la subestructura y para la superestructura. Entonces, ya con estos dos valores, nosotros tenemos que determinar las fuerzas sísmicas. Y las fuerzas sísmicas van a ser los pesos de esos elementos multiplicados por sus coeficientes sísmicos. Y entonces, por ejemplo, para el diafragma, le vamos a dar el 100% en el sentido longitudinal y de ese mismo valor hay que multiplicarlo por el 30% para aplicárselo transversalmente. Y luego lo invertimos al revés. Sí, el 100, de ese valor que obtengamos, que es el peso, el 100% transversal y en el sentido longitudinal el 30%. Y entonces obtenemos todos los elementos mecánicos. ¿Sí? Y entonces lo único que queda es determinación de fuerzas. De las fuerzas sísmicas. Y esa determinación de fuerzas sísmicas es con estos dos coeficientes que nosotros tenemos, se los vamos a aplicar a cuáles valores, a estos valores que nosotros tenemos, que es la determinación por metro lineal, que es de la carga viva y la carga muerta. De este valor, nosotros tenemos que por cargas de número de traves y por traves son 32.05, lo voy a subrayar. Ese valor va a ser multiplicado por el coeficiente sísmico y entonces son 32.05 por el último que nosotros tenemos hasta abajo, que es .135. Sí, y esa va a ser la fuerza que nosotros vamos a tener. Entonces, en una combinación sería 13 por este valor que tenemos, aproximadamente da como 3.5. De ese 3.5 va a tener una altura con un brazo de palanca de la altura. En este caso no es fuerza vertical, sino fuerza horizontal. Entonces va a estar aplicado a partir de donde está la situación del apoyo de neopreno, la altura que nosotros tenemos desde donde está sentada la trave hasta el punto A. ¿Sí queda claro? Y así tenemos que hacerlo. La carga viva no hay. Ahí no, nada más a las puras cargas muertas. Luego nos vamos a los pesos de las diferentes figuras del estribo. Tenemos el diafragma, los topes, tenemos el cabezal, el muro, un pedacito de la zapata, tenemos la zapata y los triángulos de la zapata. Lo que entra en tierra, eso no tiene fuerza sísmica. Son los valores que hay que multiplicar
por cada uno de este coeficiente, que es 0.27. Y hay que determinar los centroides de cada uno de ellos. Ya no en una forma horizontal, sino en una forma vertical. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a colocar aquí primeramente superestructura. No, vamos a hacer un poquito más para atrás. Aquí. La superestructura. No, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a poner aquí concepto. Concepto. Vamos a poner superestructura y aquí vamos a poner su coeficiente sísmico, que es TP1. ¿Sí? Y este va a tener un valor, va a ser el valor que nosotros tenemos aquí arriba, que es el de carga muerta, que va a ser multiplicado por el factor de hasta abajo, que será que está aquí. Esa es la fuerza que nosotros vamos a tener. Vamos a tener 4.33. Vamos a poner F y va a estar dado en toneladas metro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su brazo de palanca? Me regreso yo a la situación de la figura. Acá está. Nosotros vamos a tener que esa fuerza sísmica va a estar aplicada desde este punto que va a estar aquí hasta abajo. Va a tener un brazo de palanca de 8.77. Entonces tenemos nosotros que su brazo de palanca son 8.77. ¿Sí? Con respecto al punto, es B. Está dada en metros. ¿Ok? Entonces, nosotros luego tenemos el diafragma. En este caso es la subestructura. ¿Sí? Y en este caso va a ser el TT2D del diafragma. Y en este caso nosotros tenemos que son los valores que tenemos aquí. Ya los tenemos aquí, que son todos estos valores. No, perdón, son estos valores que nosotros los vamos a llevar hasta abajo. Entonces tenemos el TP2, que serían bancos. Luego sería el TT2 cabezal. Luego tendríamos el TT2, que es el T2 zapata, que es la zapata 1. Tenemos el TT2, que es la zapata 2, sí. Si tú tienes dinero, sí. Tendría yo dinero para mañana. Ajá, si mañana puede pasar. Sí. Que si puede pasar mañana. Y luego tengo el TT2 de la zapata 3. Y luego tengo el TT2 de la zapata 4. Entonces, este es el triangulito que está en la zapata. Esta es la parte más grande de la zapata. Y estos dos son los valores que yo obtengo. Nada más déjenme checar que sean los valores que yo estoy. Ahora sí. Que es el valor que está aquí, que es el último valor, que es el 8. ¿Sí? Todo lo demás que tiene que es la Tierra, esos no se involucran. Y entonces hay que sacar aquí los valores de sus brazos de cada uno de ellos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. No, dije. No, bueno, terminen
ustedes la tabla y determinen los valores. Y ya no me alcanzó el tiempo porque ya tengo que salir corriendo. Esta es la última clase de este año. Regresamos el 4 de enero. El 4 de enero es lunes, entonces nos veríamos el 5. Ay, casi les voy a caer como los reyes. Entonces, nosotros vamos a regresar para ver las combinaciones